Gracias por estar acá participando en este congreso latinoamericano y gracias a Ricardo también por habernos invitado y hacernos aquí, estar presentes aquí en mesa y conversar con ustedes. Bien, muchas gracias también a Ricardo, a todos ustedes por estar presentes y darnos la oportunidad de comunicarnos con ustedes, de exponer algo de lo que hacemos en el campo de la fábula y en el campo de la literatura en general. En este caso, el campo de la fábula, que es donde vamos nosotros a incidir, ¿no? Estamos en este congreso latinoamericano de tradición oral, y justamente es lo oral, la oralidad, una de las bases en la que se desarrolla la fábula. Como sabemos, la oralidad es la primera manifestación literaria del ser humano, con los mitos, las leyendas y seguidamente las fábulas. Y las fábulas que las podemos nosotros ubicar no tanto, porque a veces pensamos cuando hablamos de fábulas estamos hablando de moralidad, pero las fábulas en realidad es su más sentido profundo que tiene la crítica y la crítica social, y como crítica social nació con eso. Y mucho más antes, incluso en la literatura india, ya hace casi como más de 3000 años, ya escribían fábulas. Y las fábulas tenían, claro, una tendencia pedagógica, pero es pedagógica de crítica hacia su sociedad. Lo mismo pasó con Esopo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la tradición oral es importantísimo para el desarrollo de todos los ámbitos de la literatura. Nos ayuda a entender al ser humano, nos ayuda a entender la coyuntura, el momento en que ha vivido, en que ha redactado, en que ha escrito un mito, una leyenda o una fábula. Y con el tiempo, los cuentos y las novelas, ¿no? Que es lo que es la expresión moderna de la literatura escrita. Y tenemos que entender también que las fábulas como tradición oral en nuestros pueblos amazónicos y andinos está muy profundamente enraizado. Está de tal manera que nosotros cuando viajemos, podemos conversar con la gente de las zonas más profundas de repente en la selva, por ejemplo, ¿no? Vamos a entender que hay cantidad de tradición oral y que muchas veces, si nosotros lo analizamos, vamos a encontrar que no es un mito, no es una leyenda, sino es una fábula que deja una enseñanza, que nos va a dar las pistas de cuál es la cosmovisión de ese pueblo. Y vamos a dar un análisis incluso de las fábulas desde el punto de vista individual. Las fábulas nos dan la pista de cómo es un ser humano, cómo es su comportamiento, porque en las fábulas lo que va a expresar la persona es justamente su idiosincrasia, incluso hasta sus prejuicios, y eso lo vamos nosotros ubicar en las fábulas. Lo mismo lo podemos hacer en la literatura, en los cuentos, en las novelas, pero en las fábulas es más evidente, más claro, más nítido. Y vamos a encontrar esos rasgos de la persona que escribe. Bien, estaba un poquito, claro, ya siguiendo un poquito demasiado hacia lo que es la fábula, y estábamos tratando de la oralidad. La oralidad, la importancia que tiene, ¿no? Es que el ser humano, cuando se expresa oralmente, cuando empieza a ver y se inunda dentro de la naturaleza, empieza a buscar explicación de las cosas que hay a su alrededor. Y la explicación que ellos tratan de buscar es una explicación lógica a su tiempo, a sus conocimientos. Y de ahí es que nacen los mitos, las leyendas, ¿no es cierto? Pero cuando ellos ya empiezan a encontrar ya un sentido crítico a su sociedad, y ellos empiezan a abrir los ojos más y empiezan a entender que no solamente el mito y la leyenda es lo que nos va a congregar como sociedad, sino que la sociedad necesita que haya normas y reglas. ¿Y a través de qué empiezan? A través de las fábulas. Empiezan ellos a dictar y a sembrar las normas que más tarde va a regir las leyes de esa sociedad. Por eso es importante, para nosotros las fábulas es muy importante, porque desde ese punto de vista, ¿no? Que desarrolla al ser humano como sociedad, porque justamente la fábula tiene esa característica, la interrelación social. Para eso está hecho la fábula, para interrelación social. Ahora, quiero pasar también para no yo
Combinar. También lo que estaba diciendo mi hermano acerca de las fábulas y la oralidad, nosotros lo hemos llevado a la práctica cuando hicimos este libro. Nosotros hemos viajado a provincias, hemos viajado a la sierra, específicamente a Arequipa, Ayacucho, las zonas donde son nuestras familias. Y ellos nos contaban algunas pequeñas historias orales y de las cuales nosotros hemos podido extraer algunas fábulas. ¿Por qué? Porque, como dice Víctor, todos estos mitos, estas leyendas o estos cuentos maravillosos siempre tienen un sentido. Y creo que es la norma en todo lo que son literatura tradicional, que siempre ha sido creada para un cierto tipo de adoctrinamiento. Entonces, en este caso, nosotros hemos recopilado algunas fábulas, algunos mitos, no tanto fábulas, sino mitos y leyendas y cuentos maravillosos orales, y las hemos convertido en fábulas. Por ejemplo, hay una en la selva, en Rioja, nos contaron una historia graciosa, ¿no? Nos dice que allá en la selva no es propiamente un cuento oral, sino simplemente es una costumbre, una creencia que tienen ellos, ¿no? Dicen que en la selva hay dos tipos de lluvia: la macho lluvia, que es una lluvia torrencial y fuerte, y la guarmilluvia, que es una lluvia suave, pero que es perenne, o sea, que está todo el día presente. Entonces, eso nos contaron, nosotros nos causó gracia por la forma en que ellos nos contaban, porque ellos tienen su forma, ¿no? Su manera característica de la gente de la selva, que es bien pícara también a veces, ¿no? Entonces, dijimos, pero esto de acá se puede convertir en una fábula. Y efectivamente escribimos una fábula que se llama Macho Lluvia y Guarmilluvia, pero le dimos una pequeña historia, porque no tenía historia, pues, ¿no? Es solamente una creencia, Guarmilluvia, la lluvia fuerte. Entonces le dimos una pequeña historia. La historia es que una niña, o sea que la hija del sol, que vivía en las nubes, no quería distraerse, quería jugar. Entonces el dios le dice, mira, le regalo un cantarito para que con el cantarito llene agua y eche agua a la tierra poco a poco, jugando ahí. Y el niño ve eso, ve que su hermana también tiene esa distracción, y le pide al padre Inti que también le regale un cántaro igual. Entonces el niño empieza a hacer lo mismo que la niña, pero se aburre. Y entonces agarra el cántaro y lo echa de un solo sopapo a todo, ¿no? Y provoca una lluvia torrencial. Entonces, más o menos de ahí sacamos, ¿no?, la historia, pero nosotros tenemos hemos captado también que también, de acuerdo a las costumbres de cada zona y del tiempo principalmente en que se vive, era un poquito machista, ¿no? Esta idea, ¿no? Un poquito machista. Nosotros la cambiamos y le dimos un giro diferente, en el cual la mujer representa, en este caso, ¿no?, la voluntad, la persistencia, y el hombrecito representa, pues, la manera que uno actúa fácil, rápidamente, ¿no?, generalmente, ¿no? Entonces, ese es el sentido que le dimos en este caso a la fábula. Luego, también conocimos otro tema, ¿no?, el de la pierna. Claro, pierna. Sí, La pierna va a contar. De la pierna fue un amigo, Raúl del Águila, allá en Rioja, que nos contó, nos dijo, aquí tenemos hay una leyenda, una costumbre, un mito, no sabía cómo definirlo, ¿no? Les voy a contar un cuentecito de eso, que en la selva, según lo que cuentan ellos, en esa zona de Rioja había una laguna, Cachuco, algo así se llamaba, Rupacucha, y que había desaparecido. Esa laguna había desaparecido por los años, pero que había una creencia, decían que había una pierna que todas las noches, esa pierna mágica salía con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Era justamente de hacer que los ciudadanos, que los pueblos, los pueblerinos, a las 6 de la tarde, cuando está anocheciendo, se vayan a la casa. Entonces la pierna salía a comer un guardián, a cualquiera, de repente había un trasnochador por ahí con sus bebidas, tenía un de patada, lo llevaba a su casa. Ese es el que nos contó, ¿no? Y que después, con el tiempo, se fueron olvidando y, según lo que nos contó, se hundió en la Rupacucha y desapareció. Y eso nos hizo nosotros pensar en hacer una fábula.
un poco es una fábula con un sentido de que cómo es que se añora lo antaño, ¿no es cierto? Que lo antiguo fue mejor. Entonces, algo de eso nosotros tuvimos la intención de darle esa fábula. Entonces escribimos la fábula de la pierna, justamente que cuenta sobre la pierna, que todas las noches salía y a las 6 en punto cuidaba el pueblo, de punta de patada metía a todo el que estaba en la calle. Pero luego vino la modernidad, las luces, la electricidad, y la pierna se dio cuenta que ya no tenía nada que hacer ahí porque ya le habían perdido respeto. Y se va a la laguna, se une a la laguna, y la laguna con el tiempo se seca y ahí se olvidaron de todo. Y la pierna pasó al olvido, ¿no? Entonces, algo así es la intención que nosotros queremos demostrar, cómo es que en esa fábula nosotros queremos decirles a la gente que toda persona, cada cosa está en su tiempo, ¿no? En su tiempo la pierna era el que cuidaba, que tenía una intención, pero ya cuando llega la modernidad es otro cambio, diferente, y cada uno ve con esa visión, ¿no? La visión moderna, la visión pasada, y ahí son conflictos. Entonces nosotros tratamos de unir esos dos conflictos de uno solo, ¿no? Que en realidad es la costumbre del ser humano. Esa es más o menos la historia ese también fue un cuento que hicieron, incluso también nos llamó la atención, y esto es cómo la oralidad se puede formar, o sea, nosotros experimentamos de lo que estaba la realidad en ese momento, cómo se creaban las personas, ¿no? Cómo pueden crear una tradición oral. Y fue cuando nos estuvimos justamente, ¿no? en la selva, y en las mañanas despertábamos con el canto de una ave extraña, hacía una bulla toda la mañana. Y justo a nuestro amigo Lucho se le preguntó, pero claro, que escucha qué cosa es. Ya, justamente este animal es el paujil. La característica de este animal es que es parecido a una gallina, pero tiene un sonido muy fuerte, estertorio, o sea que acostumbra que a las 6 de la mañana, o sea, cuando amanece, se sube a un techo o a un lugar alto y comienza a gritar, peor que un gallo, y no deja de dormir, o sea, despierta a todos. Entonces dijimos, esta de acá, podemos utilizarlo también para alguna fábula. Y eso lo contrastamos con otro animalito. Siempre hay escarabajos, en la selva hay escarabajos, hay insectos, y que caminan por cualquier lado, están en la sala, caminando detrás de la puerta, ¿no? Entonces, porque allá en la selva no es todo, lo que más hay es vida, todo tipo de vida, animales y vegetales, todo tipo. O sea, cuando uno va a la selva, uno lo que primero que siente es vida pura, no es como acá que a veces encontramos cemento y no hay nada, ¿no? Entonces, veíamos un animalito, un escarabajo, y que la gente pasaba y a veces lo pisaban, ni siquiera se dan cuenta que está pasando por ahí. Y yo, mira la diferencia, ¿no? Mira, el paujil hace una enorme bulla y el escarabajo es prácticamente mudo, camina nomás, camina por ahí. Y dijimos, pero de acá podemos sacar una fábula. Y eso justo con lo que dice el hermano, ¿no? Que quizás de esa manera también se creaban las tradiciones orales, ¿no? Observando el alrededor de uno, observando su propio medio ambiente, ¿no? Y cómo se desarrolla brevemente dentro de nosotros, podemos nosotros convertirlo en un cuento o una tradición oral. Claro. Dijimos, vamos a hacer este experimento. Entonces, se nos ocurrió, como el paujil es un animal que hace bastante bulla, llama la atención, claro, y el escarabajo es un animal que pasa inadvertido. Esto en la sociedad también sucede, que los medios de comunicación o los grandes grupos de poder, ¿no? Tienen una caja de resonancia muy enorme y la gente pobre no. ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente que la gente escucha al que hace bulla y al que no. Entonces ahí nació la fábula. Dijimos, mira, es la historia de un escarabajo cuyo el paujil se come a los hijos y el escarabajo protesta y nadie le hace caso, nadie le escucha. Pasa el tiempo y la desgracia le sucede al paujil. Unas termitas perforan el nido del paujil, los huevos se destrozan y el paujil empieza a hacer una bulla enorme. Entonces toda la gente
al escuchar la cuña, toda la selva, se ponen alerta y dicen, ¿cómo es posible? Al pobre Paujil le han matado a sus hijos. Hay que buscar quiénes son los culpables, entonces comienza a movilizarse, hay una movilización enorme. Y en eso se encuentran con la mamá de Escarabajo y le dicen, ¿y tú también no colaboras? Y ella dice, no, cuando mataron a mis hijos nadie me hizo caso. En cambio, al Paujil sí, se dan cuenta la diferencia. Y en la vida real ha sucedido, justo hace poquito nomás acaba de suceder. Muere la reina de Inglaterra, duelo mundial, ¿sí o no? Mueren niños en África o acá en el Perú, nadie se entera. Entonces, ese es más o menos el resumen de esa fábula que sacamos, basándonos simplemente en la observación que hay a nuestro alrededor. Así es, y eso es, yo creo nosotros que pensamos que así es como se forman las fábulas, los mitos, las leyendas se han formado de esa forma, ¿no? Siempre ha habido alguien, solamente que nosotros lo hemos escrito. Si nosotros lo contábamos de repente a nuestra familia y que haga como una tradición oral, ¿no? Desde esa plataforma en que la tradición oral se va metiéndose en una sociedad y quedando después, luego como algo folclórico, como algo que ya lo recordamos. Por eso hay que tener en cuenta las tradiciones orales, si bien representan lo que fue nuestra sociedad antes, esos van evolucionando conforme va pasando el tiempo, porque tenemos una tradición oral incaica que luego se fusiona con lo virreinal y tenemos una tradición histórica, una tradición mestiza, una tradición oral mestiza. Y eso lo vamos a encontrar en la sierra, en la selva, sobre todo en la sierra encontramos esas tradiciones mestizas donde hay fábulas de Esopo, fábulas de Samaneo que están adaptadas a las que le han cambiado los personajes. ¿Por qué? Porque justamente un profesor, cuando está en un aula, en la sierra, va a hablar del león, va a hablar de jirafa, no le entienden los niños, ¿no es cierto? Entonces, tengo a la llama, tengo al cuy, le improvisa en ese momento. Y después luego se convierte en una tradición oral para ese pueblo, que lo va contando a otro pueblo, y así llega a nosotros, ¿no? Es la forma como ha llegado a nosotros estas fábulas, algunas de estas fábulas, como cuentos. Como por ejemplo de la Jiacha, ¿no? La Jiacha del Inca. Es una fábula que hemos creado en base a una creencia que hay en la Sierra Sur, que nuestro abuelo nos contaba, decía que había un ave que le llaman la Jiacha le llaman. En quechua, ¿no? En castellano, algo así como la que llama la atención, ¿no? O sea, no hay una traducción literal, pero se entiende que es el que llama la atención a alguien, el que le dice, el que le habla, el que le aconseja, algo así, ¿no? Entonces, esta Jiacha, según la tradición, eso es lo que nos hicieron, pero nosotros dijimos, ¿qué podemos hacerle para crearle un cuento alrededor de esto? Y se nos ocurrió crear un cuento en base a que unimos lo que es nuestro imperio andino, el imperio incaico, donde había las máximas, no sea ladrón, no sea perezoso, ¿no? Y no sea ocioso, no sea ladrón, no sea mentiroso. Las tres bases, según lo que dice, no, pero yo creo que hay más, no creo que sea eso, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, en base a esto, nosotros creamos una fábula también. Dijimos, como la Jiacha envía mensajes, dice según mi padre que nos trae mensajes de otros lados, nos va a avisar algo sobre el suceso que puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros dijimos, claro, pero si podemos crear una fábula en base a esto, ¿cómo creamos? Esa tradición oral nos puede ayudar bastante. Entonces hicimos la historia de que el Inca Pachacute había puesto las tres máximas. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda desarrollarse como él quería, ¿no? Con esas tres máximas, pero le hubo un problema. Ahora, ¿cómo avisamos a la gente, a nuestro pueblo, que es tan inmenso, esas tres máximas? ¿Cómo hacemos? Y se ofrece, en ese momento se ofrece de voluntario la Jiacha. Dice, yo, Señor, Dios lo puedo llevar y de pueblo en pueblo ir con el mensaje. Y así sucede, ¿no? Así pusimos al personaje, a la Jiacha, que es el que envía el mensaje a través de todo el imperio, a través de todo el suyo, ¿no? De norte a sur, de costa a selva.
Entonces eso nos permitió crear otra fábula. Como ustedes lo vean, ahí lo van a leer la fábula completa. Nosotros estamos dando más las ideas. Esas ideas justamente como en un momento pensamos así, ya está en nuestra cabeza esta idea. La idea está bien suelta, pero una vez uno lo redacta, le da la forma adecuada. Entonces nosotros acá expresamos justamente como es, como lo oral, la oralidad. Después lo convertimos en una fábula escrita, donde claro, tiene más recursos, ¿no? Y generalmente las fábulas orales van cambiando, ¿no? Yo no puedo contar una forma, ustedes escuchan y lo cuentan a otra persona de otra forma, ¿no es cierto? Pero la esencia está quedando. Eso es lo esencial en la literatura oral, en todos los niveles, ¿no? En los cuentos, los mitos, las leyendas. Claro, pero en la fábula sucede el caso de que la adaptación es valedera, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, la fábula de Esopo ha sido adaptada también por Samaniego, ¿no? Y la recibimos como fábula de Samaniego, pero era de Esopo. Pero más antes, Pedro también adaptó la fábula de Esopo, y después se dice que en realidad Esopo no las escribió, sino las recopiló. Recopiló esas fábulas de las tradiciones orales griegas y del Medio Oriente, Siria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos damos cuenta pues, que el origen de las fábulas no son recientes, sino son mucho más antiguas que lo que pensamos. Claro. Casi a la misma altura de los mitos de las leyendas, o prácticamente igual, porque diferencia de centurias no es nada en los miles de años que tenemos. Quería hacer también un pequeño paréntesis para poder reconocer también a los fabulistas latinoamericanos. Quizás nosotros en los estudios que hemos hecho, que hemos estado investigando, nos hemos dado cuenta de algo muy interesante, que la mayoría de los fabulistas latinoamericanos surgieron en el siglo XIX. En el siglo XIX, a inicios de una época muy importante, que fue la época de la lucha por la independencia de nuestros países latinoamericanos. Uno de los fabulistas más importantes de ese momento, del momento de la emancipación, fue Mariano Melgar. Escribió fábulas respecto a ese tema, al tema de la independencia, al tema de cómo formar un nuevo pueblo, un nuevo país, ¿no? Una vez obtenida la libertad, etcétera, etcétera. Igualmente sucedió en México, en Argentina. En Argentina, por ejemplo, tenemos a Domingo de Azuénaga. Él escribió fábulas en el 1801, 1802, o sea, fue iniciando, ¿no? Iniciando ya la etapa de la emancipación, ¿no? Esa etapa tan importante que hemos tenido. En México, Joaquín Fernández de Lizardi. En Guatemala, Fray Martínez de Córdoba. En República Dominicana tenemos una pléyade, entre ellos el principal José Núñez de Cáceres, que fue uno de los fundadores de la República Dominicana, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los fabulistas no son simplemente escritores dedicados a la literatura, sino también son patriotas, son personas que han tenido, ¿no? Que tienen otro tipo de camino, pero que en algún momento llegan a la fábula para poder expresar lo que ellos, ¿no? desean hacer. Y en este caso, el nacimiento, nosotros decimos, ¿no? El nacimiento oficial de las fábulas en Latinoamérica debemos considerarlo como el siglo XIX, ¿no? El siglo en el cual surgieron una serie de fabulistas que utilizaron, o patriotas, ¿no? Que utilizaron la herramienta de la fábula, ¿no? La convirtieron pues, en una herramienta para la lucha de la independencia. Por eso también creemos que es muy interesante tomar estos ángulos, ¿no? de la fábula, ¿no? Que no solamente son para, como dice mi hermano, hacer crítica social, sino también son herramientas para cambios sociales. Así es, y no solamente encontramos fabulistas como Mariano Melgar, que de repente muchos de ustedes no sabían, ¿no? Porque ahí se le conoce como el prócer, el poeta, ¿no es cierto?, de Doña Davis y su amada Silvia, pero tiene 10 fábulas que escribió con respecto a la emancipación, y de esas fábulas, increíblemente, son vigentes, porque se hace una crítica social a la discriminación, al racismo.
se hace crítica, hay una crítica también, una de sus fábulas de Murciélago que habla sobre los tránsfugas, cómo se cambian de un partido a otro, El murciélago. el murciélago. O el otro del racismo, que es el Cantero de los Santos, que habla cómo existe el racismo y cómo es que esa tara nos sigue desde la colonia con él y aún hasta hoy existe, ¿no? esa discriminación. El Cantero de los Santos es quizás una de las que más se han difundido por el tema que desarrolla el Melgar, desarrolla el tema de la discriminación. O sea, en el Cantero de los asnos son maltratados por su patrón, ¿no? Y el patrón que es el cantero, ¿no? El que compraba y vendía piedras y los hacía cargar a los burros. Y les decía, ¿no? Ustedes son feos, son débiles. O sea, les sacaba todos los defectos posibles a los burros, los trataba mal y los comparaba con los caballos, por ejemplo, como el caballo tiene brío, es hermoso, ¿no? Es fuerte. Y en eso, ¿no? Los burros voltean la cabeza y le dicen, mira, si tú nos ves así, no es por culpa de nosotros, es por tu culpa. Porque nosotros trabajamos para ti y tú eres quien nos debe cuidar. Así es. Y en esa fábula, nosotros, a la fábula de Manuel Melgar, nosotros le hemos puesto, Manuel Melgar no le pone moraleja, nosotros le hemos puesto moraleja para un poco, hacer un poco el mensaje mucho más claro. A esa fábula le pusimos una moraleja que decía, danos lo justo y trabajaremos a gusto. Ese es el resumen de la fábula en sí, ¿no? Y eso lo hacemos para que se pueda entender en realidad la intención que tenía Melgar, ¿no? Y aún hoy está vigente el Cantero de los Asnos, porque ¿qué es lo que sucede en estos momentos? Que hay tanta discriminación. Siempre los provincianos son los peores, son los más ignorantes, son los cochinos, son los borrachos, son los incapaces, los que no pueden ser políticos ni ministros. ¿No es así? ¿No se dan cuenta ustedes? Sigue vigente lo que decía Mariano Melgar, ¿no? Entonces, por eso nos parece muy importante que nos haya invitado aquí Ricardo para poder exponer un poquito de lo que es el significado de las fábulas. Claro, y también, como digo, las fábulas, aparte de hacer la crítica social, también tiene la expresión personal de cada personaje escritor. Ustedes, de repente, algunos sabrán, no sé si todos sabrán, que Leonardo da Vinci, el gran genio del Renacimiento, escribió también fábulas. No escribió novelas ni cuentos, fábulas escribió. Y nosotros lo pusimos en este pequeño libro, claro, actualizamos el texto para un poco se entienda, porque con ese lenguaje antiguo no se entiende, pero él escribió también. Y en estas fábulas, cuando uno analiza las fábulas, generalmente las fábulas de Leonardo da Vinci tratan sobre cómo, o sea, él trata, su fábula siempre trata de mostrar que hay personas que no son, pero quieren ser lo que no son. O sea, gente que tiene poder que no es nada, pero que por el hecho de haber nacido con poder, siente que son superiores a los demás. Y hay gente, que era su caso de él, ¿no? Que de nacimiento pobre, y que tenía que servir a esa gente, a pesar de sentirse ellos que podían y sabían mucho más que los otros. Y en sus fábulas, casi todas, como 70% de fábulas, tratan ese tema. Se queja de eso. Se dan cuenta, es parte de lo que él vivió y lo que sentía lo pasa en las fábulas. Por eso digo, también las fábulas reflejan el sentimiento de la persona, desde puede ser su tara, su idiosincrasia, sus prejuicios, sus juicios, todo eso lo reflejan en las fábulas. Por eso es importantísimo que en las fábulas, ¿no? que analicemos también las fábulas, y en las fábulas vamos a analizar a la persona que escribió. Vamos a encontrar ahí, es mucho más fácil que una novela, porque aquí se evidencia con más rapidez esos prejuicios, esa forma de pensar o como visión que tenga ese personaje. Por eso cuando ustedes vean fábulas, analícenlo y traten de ver este personaje que si cada fábula siempre se centra en esto, quiere decir que tenía un problema en ese sentido, había un problema en él y nos permite analizarlo para la persona. O al revés, veía lo que los demás no veían. También. Eso veía en la sociedad, lo que los demás no veían en la sociedad, él lo veía y lo transmuta en la fábula. Por eso decimos, las fábulas tienen mucho más de lo que parece.
En realidad es una cenicienta, es una reina disfrazada de cenicienta. ¿Por qué decimos eso? Porque es una reina disfrazada de cenicienta, porque es una cenicienta que está atrás, que es el libro para infantiles, no ya. Entonces pasa. Pero el que analiza y empieza a leer va a encontrar más cosas de lo que realmente aparece. Por eso las fábulas tienen niveles, también tenemos que tener en cuenta, tienen niveles. Los niveles que tienen las fábulas es que tiene un nivel primero literal, que es lo que nosotros entendemos la fábula y el niño entiende. No hay que ser mentiroso, no, ese tipo de cosas, ¿no? Que no hay que trabajar en conjunto, esas cosas lo vamos a encontrar literalmente, pero cuando empezamos a analizar mucho más allá la fábula, vamos a encontrar ya procesos sociales dentro de la fábula. Visiones del personaje o de la persona, del escritor o de la sociedad donde se desarrolla la fábula. Por ejemplo, hay una fábula famosa de Esopo que habla sobre es la hormiga y la cigarra, ¿no es cierto? Cuando uno lee literalmente, es la cigarra rociosa, ¿no? Parada, tocando todo el día la guitarra mientras la hormiga iba trabajando. Entonces tiene razón, cuando viene la hambruna, la hormiga se había preparado bien, pues almacenaba todos los alimentos, mientras la cigarra se moría de hambre, porque dedicarse a haber cantado todo el verano y la primavera. Pero si nosotros vamos analizando más allá, pensamos mucho más, decimos, pero la cigarra canta y es un artista. Y para cantar, ¿qué hay que hacer? Estudiar. Hay que ensayar. No es una cosa que yo canto y listo, ¿no? No, como el escritor, ocioso para escribiendo, ¿no? Tiene siempre algo, ¿no? Entonces, ahí si analizamos bien, entonces la cigarra sí trabajaba, entonces la hormiga es otro tipo de trabajo. Entonces, estamos enfrentando ahí dos cosas: el trabajo manual, considerado sobre el trabajo intelectual. Eso lo vamos a decir nosotros tener en la fábula. Se dan cuenta que como que vamos más allá, vamos a encontrar otro sentido. Y ahí vamos a encontrar la verdadera intención de la fábula. Eso es, espero que les esté gustando esta pequeña charla. Y si tienen algunas preguntas, yo creo que podría, no sé, si se puede. Si hay tiempo, sí. Ya nos pasamos. Ya, entonces, muchísimas gracias por su atención. Esperamos regresar en algún momento y ampliar más este tema de las fábulas. Solamente para decirles, antes de despedirnos, que nosotros hemos hecho el libro de las fábulas de Melgar, ya les enseñamos la de Vinci, y también tenemos una que es la fábula de Dominicana, que fue por encargo de un amigo dominicano. Nos pidió, como vio las fábulas peruanas, dijo, pero ahí en la República Dominicana también tenemos fábulas. Y nos envió las fábulas, pero son fábulas, como les digo, del siglo XIX. Y entonces, para poder leerlas hay que estudiar mucho, porque interpretarlas, porque hay que ver el contexto en que se escribió, el tipo de lenguaje que se utilizó. A veces giros muy arcaicos que no se entienden y tuvieron que actualizarla, y este es el resultado, ¿no? Y esto todavía no está presentado, lo tenemos acá como una primicia nada más, y se va a presentar posteriormente en el año 23. Muchas gracias por todo, Ricardo. Gracias.